Ustedes habrán visto, el libro no se llama Biografía de Francisco de Paula Santander, se llama La Época. ¿Por qué razón? Porque a Santander le dio la gana. Él se tomó el trabajo de destruir cualquier documento de su vida íntima y de su vida privada. O sea, él limpió el archivo antes de morir en 1840. En 1538 él hizo su testamento cerrado, de su puño y letra, y lo lacró. Y organizó el archivo. Y lo expurgó para que no pudiéramos saber nada de su vida íntima ni privada. Por eso el libro no es una biografía. Y yo descubrí en estos últimos 5 años que no se puede hacer una biografía cuando alguien se toma ese trabajo. Y por si fuera poco, su viuda revisó el archivo y lo fue firmando para ver si se le había escapado algo. De modo que se fue limpiado 2 veces. Y para colmo de males, su amante se llevó para Europa la documentación privada e íntima y no ha aparecido. Conclusión: no es posible hacer una vida privada ni íntima del personaje, porque a él le dio la gana, como lo dice en el testamento, de que solamente conociéramos su vida pública, para que todos supiéramos que él fue el chacho, fue el hombre que creó la República de Colombia. De modo que es lo único que uno puede contar, que efectivamente él fue el hombre que creó la República de Colombia, con una cuenta sencillísima. El primer cuatrenio de gobierno, que va de 1821 a 1825, el presidente de la República estuvo en la sede presidencial, que es Bogotá, 22 días. ¿Quién gobernó entonces? ¿Quién estuvo 375 por 4? Santander, como vicepresidente. Y sus 4 secretarios de despacho. De modo que quien llevó el gobierno y convirtió en administración lo que dijo la Constitución de Villa Rosario fue él. ¿Y dónde andaba el presidente? A caballo por toda Sudamérica, con su propio secretario general, el general Luis Gabriel Pérez. Ellos fueron reelegidos en 1825. Cuando vamos al segundo cuatrenio, y en el segundo cuatrenio, él no estuvo, sino no alcanzó ni 2 años. De modo que el hombre que creó la República de Colombia es el que nació en esta casa. Aquí empezó todo. Este libro debió presentarse aquí por primera vez, pero como estaba cerrada la casa, y hasta hoy se abre, pues hasta hoy se puede abrir. Ahora, en el testamento él dijo: voy a dejar 2.500 pesos para que alguien se tome el trabajo de hacer la historia de mi vida pública, y le dejo los 2.500 pesos. Pasó el siglo XIX y nadie lo pudo hacer. Sus colegas liberales, empezando por su compañero de infancia y compadre Francisco Soto, recibían el archivo, lo abrían y lo devolvían a la viuda. Todos los caudillos liberales lo recibían, lo abrían y lo devolvían. También Murillo Toro. Se acabó el siglo y nadie le metió una mano. Y por allá en 1916, la nieta vendió el archivo. ¿Quién lo compró? El general Juan Vicente Gómez. En 1.000 pesos. Y lo recibió Vicente Lecuna. Y lo metió a la Casa Natal del Libertador. Pero al meterlo en la Casa Natal del Libertador, no puso Archivo General Santander. No. Puso legado del panameño que lo compró.
A ver quién adivina. Afortunadamente, después de 5 años de arrastrar el archivo hasta Caracas y la devolución en microfilme, porque no lo van a soltar nunca, se pudo tener este libro. Y el descendiente directo por la vía bastarda, que se llama Camilo Santander, que es nieto del general Francisco de Paula Santander, hijo y bastardo, me pagó con 2 monedas de 1000 y una de 500 la deuda que él me dejó. Estoy pago y satisfecho. Y este libro, que se anunció hace 3 años, 2 años, 5 años, al fin está aquí. Y el autor de que esté aquí es quien me acompaña, Roberto Lleras, al cual le cedo la palabra. Muchas gracias, Armando. Bueno, hablar de los aspectos editoriales de este libro es muy interesante. Y yo tengo para Armando una primera pregunta sobre la selección del tema. En primer lugar, por supuesto, los investigadores, historiadores, arqueólogos también nos enamoramos de determinados temas. Y hay una cuestión emotiva muy profunda que lo lleva a uno a meterse con alma y vida a investigar algo y sacarlo adelante. Pero también hay una serie de contextos que facilitan o dificultan eso y lo convierten a veces en un reto complicado. Y este es un reto complicado. Voy a contextualizar eso para hacerle la pregunta a Armando. En la Academia Colombiana de Historia hemos editado desde 1902 4 colecciones que tienen que ver con el general Santander. La colección Archivo Santander, la colección Homenaje al general Santander en el centenario de su muerte, la colección Cartas y Mensajes del general Francisco de Paula Santander y la colección Correspondencia dirigida al general Francisco de Paula Santander. En conjunto son 70 tomos, 70, en una producción bibliográfica global de 1902 a 1922 de más o menos 400, quiere decir que más del 15% de lo que ya ha hecho la Academia Colombiana de Historia tiene que ver con Santander. Y si a eso le sumamos el hecho de que hay otras instituciones, bajo el gobierno del presidente Virgilio Barco Vargas, el Banco de la República editó decenas de libros sobre el general Santander, y la producción que ha tenido la Academia Santanderista y otras editoriales, pues es mucho lo que hay sobre Santander. Entonces, cuando uno habla de un nuevo libro sobre Santander, la imagen que se le viene inmediatamente a la mente es: el tema está saturado. Pero no. Ahí viene entonces mi pregunta, Armando: ¿cómo fue el hecho de enfrentarse a una producción bibliográfica tan grande, que tú como conocedor de Santander la dominas, para finalmente lanzarte a la aventura de escribir un nuevo libro de Santander? Muy bien. Mucha gente no se le mide a Santander porque eso es quizás el hombre más calumniado de la historia nacional. Y no solamente lo calumnian los venezolanos, lo calumnian los granadinos. En el apéndice del libro yo muestro la sucesión de calumnias durante 200 años. Esas calumnias no han terminado. En el manifiesto por la nueva Marquetalia de las FARC reincorporadas al monte, le dedican un capítulo a Santander para inventarle más calumnias. O sea, el deporte nacional es calumniar, que se robó la plata al empréstito. Miles de calumnias, hasta de haber envenenado a Bolívar. Entonces, es un tema que no atrae mucho. Ahora, la producción de la academia son fuentes documentales para la historia de Santander. Es decir, son colecciones de documentos y documentos y documentos, pero esos documentos no se vuelven historia, son documentos. Entonces, el día que yo me interesé, la biografía que más se sostenía, publicada por Editorial Planeta ya 3 veces, de doña Pilar Moreno de Ángel, se llama Santander, a mí no me satisfacía. ¿Por qué no me satisfacía? Porque yo hice la siguiente cuenta.
esta señora antioqueña es capaz de entender a Santander. Si es una señora muy aseñorada, y yo dije, no creo que la señora muy aseñorada lo entienda como podría entenderlo yo. Porque yo pensé que podría entenderlo mejor, porque tenemos muchas cosas en común. La primera, somos varones y sabemos que es que a uno le gustan las mujeres, como le gustaban las papás de Santander y a Santander. Segundo, somos paisanos. Yo nací cuando la parroquia de Fátima de Bucaramanga pertenecía a la diócesis de Nueva Pamplona, porque Bucaramanga toda la vida fue parte de la provincia de Pamplona. O sea, somos paisanos. Y tercero, me gusta la comida que le gustaba a él. Entonces yo dije, quizás yo, por ser santanderiano, por ser varón, y porque le gusta la carne asada, lo pueda entender mejor. Pero para eso tengo que leerme todos los documentos. Y así fue cuando yo empecé a rastrear el archivo y me di cuenta que el archivo no estaba en Colombia, que había sido vendido a Venezuela. Excepto el paquete número 6, que un policía en Barranquilla lo decomisó y que terminó en manos de la Guerra Colombiana de Historia, que lo traspasó a la AGN. Entonces lo primero que hice fue empezar a buscar la documentación y pasarla de microfilm a formato digital. Y luego comparar con lo que ha sido publicado. Y luego que hice toda esa tarea, que llamamos de armar el corpus documental, sentarme a leer la documentación durante 5 años y pensar. Y me di cuenta que hay cosas que yo no podría ya, y nadie puede saber. Ese fue mi interés. O sea, sí hay biografías, pero es que una biografía no es el currículum típico. O sea, yo puedo mandarles mi hoja de vida. Ustedes de ahí no sacan una biografía, porque yo declaro lo público. Que tengo que me gradué, que nací, que me voy a morir, pero yo no les voy a contar mis intimidades ni las cosas privadas. Entonces Santander se tomó el trabajo de que no vamos a aproximarnos, pero a pesar de que se tomó el trabajo, hay pistas en cada documento que dice hay algo más. Ejemplo, en Bucaramanga hay la siguiente costumbre: cuando alguien se encuentra con mi mujer y se despide y le dice, me le llevan saludos al mando. Es una costumbre muy santandereana, mandarle saludos al cónyuge. Pues eso le pasaba a Santander. Todas las cartas que le mandan a Santander, que son 10 tomos publicados, terminan diciendo, PD, saludos a mi señora Nicolasa. Todo el mundo le manda saludos a la señora Nicolasa. Y en una carta que él manda de Europa, dice, es que Nicolasa es el ídolo de mi amor. O sea, no fue capaz de borrar todas las pistas. O sea, yo sé que tenía una amante muy peligrosa porque la señora era casada. Desafortunadamente, la señora casada tuvo un nieto que fue presidente de la República, Miguel Antonio Caro. Y Miguel Antonio Caro, como presidente, dijo, ahora me la va a pagar. Ese era el que se acostaba con mi abuela, viviendo su marido. Pues entonces le hace una diatriba contra Santander diciendo, por ejemplo, lo siguiente: Santander no era colombiano. Santander era un hombre fronterizo de Venezuela, o sea, ni es colombiano, es venezolano. Y tiene pruebas. El papá era de San Cristóbal. Y es posible que haya nacido en la hacienda de San Faustino y que lo hayan traído de 5 días a bautizar a la Villa del Rosario. Y en este momento San Faustino no se sabía si era de Venezuela o era de Colombia. Pero un inglés que lo conocía me cuenta, cuando Santander negoció límites con Venezuela, Santander insistió mucho que San Faustino de los Ríos quedara en Colombia.
¿Para qué? Para ser colombiano. Pero además, en el testamento y en toda la documentación, él dice, yo soy de la villa de Rosario de Cúcuta, y no me jodan. O sea, no quiero dejar ninguna duda de dónde soy yo. ¿Por qué insiste tanto? Ahora, yo le entiendo. ¿Por qué yo lo entiendo? Porque yo viví en la juventud en Ibagué, una ciudad maravillosa, de mujeres de una linda dentadura. Y hay gente que dice que yo soy tolimense. Y yo soy para pelear. Ahí le mandan la partida de bautismo. No me jodan, yo soy de Bucaramanga. Entonces yo entiendo que a él le molestara tanto que dijeran eso. Y fuera de eso, en Bogotá, a él lo por debajeaban porque decía, ese es un provinciano hijo de un señor que cultiva cacao. O sea, que viene aquí a joder. Y entonces él sabía que lo por debajeaban en Bogotá. Por ser montañero que vino de provincia. Eso lo he sentido yo. Entonces yo trato de entenderlo, pero no es lo suficiente como para que sea una biografía. Armando, esta es una biografía bien particular, porque evidentemente no es solo el personaje, sino es el personaje en relación con la época, de ahí el título, los acontecimientos. En ese sentido, tiene una estructura lineal que pasa por 9 experiencias de vida de Santander. En el capítulo son 7, en el libro son 7 capítulos, las 2 primeras experiencias que son de la infancia y la adolescencia no están desarrolladas, pero las siguientes 7 de su vida adulta y hasta su muerte sí están en los capítulos 1 al 7. Eso conforma una cosa muy interesante porque es a la vez lineal y es dialéctico, se está desarrollando. ¿Cómo llegaste a esa estructura? Bueno, después de la frustración de saber que yo no iba a ser capaz de hacer una biografía del personaje porque a él le dio la gana que nadie la haga, él tomó la decisión de destruir el archivo íntimo. Es más, el expediente escolar de San Bartolomé se lo robaron. O sea, ni siquiera podemos saber si era buen estudiante o era un vago, porque se robaron el expediente escolar. O sea, han borrado todo lo que sea posible. Entonces, cuando ya tuve la frustración, yo dije, pues, ¿qué hago? Y me di cuenta de algo que me persigue desde entonces. Hay 5 hombres que marcaron la historia de Colombia en el siglo XIX. Y lo marcaron con hierro caliente. O sea, hay épocas de la historia de Colombia que uno puede decir, un personaje la marcó. El primero es Santander. Entre 1819 y 1840, hasta que se muere, es la época de Santander. Porque todo gira alrededor de él, bien sea para darle palo o bien sea para quererlo. Y después de él hay 4 personajes más. El segundo personaje que marca la historia de Colombia es Tomás Cipriano de Mosquera. Desde que llega a ser presidente en 1845 hasta que lo atrapan en pijama en su cama en 1867. Y en su autobiografía, Mosquera dice, yo marqué el periodo federal colombiano. Y eso es absolutamente exacto. El periodo federal lo marcó Mosquera. El hombre más extraordinario que ha visto Colombia y el de mejor familia. No hay nadie en Colombia que diga que puede ser de mejor familia que él. Y sus hermanos, y su papá, y su tío. Es el segundo personaje que hace época. Es más, el Estado soberano de Santander se lo inventó Mosquera, como le dio la gana. Porque eso no había existido como es. Era otra la posibilidad que había. El tercer personaje es Rafael Núñez. De 1880 hasta 1892, él marca Colombia. Y el último es Rafael Reyes. Entonces yo me doy cuenta que la historia de Colombia se puede contar por épocas, pero no por épocas cronológicas, sino por épocas de personalidades que marcaron la historia, entre 15 y 20 años. Y ese fue el primero. Por eso el título es significativo. Señores, entre 1819 y 1840
El que cacarea en este país se llama Francisco de Paula Santander, con lo cual Bolívar pasa a segundo plano, como una figura accesoria, desde la perspectiva de la historia administrativa del Poder Ejecutivo. No estamos hablando del hombre de las batallas, estamos hablando del que construye Estado y forma nación, o al revés, el que forma Estado y construye nación. Eso lo hizo Santander. Aparte de estos aspectos tan interesantes, ¿qué otra cosa que podemos decir no existía en las anteriores biografías de Santander podrías tú destacar de este libro? Bueno, novedades que encontré. Los historiadores venezolanos, especialmente una persona que no ha fallecido aún, que es un patriarca venezolano, que se llama Germán Carrera Damas, estudió el mito de Bolívar. Yo encontré que el mito de Bolívar lo inventó Santander. No es una creación venezolana, es una creación de un granadino. ¿Cómo lo inventó? En enero de 1820, él se siente a escribir una historia de la campaña libertadora y lo publicó anónimamente. Dice, relato de un granadino, pero no dice quién es. Y esa primera historia de la campaña libertadora, anónima, escrita por un granadino, es el documento fundador del mito de Bolívar. O sea, Bolívar lo hizo todo en la campaña libertadora. ¿Quién inventó ese cuento? Santander. Ahora, si ustedes agarran ese libro y marcan la primera letra de los párrafos, primera letra de cada párrafo lo izquierda en una bolita, y luego leen hacia abajo, dice, Santander lo escribió. O sea, si no digo quién fue. Eso encontré. Él inventó el mito. Eso son las cosas que descubrí. La segunda es que él hizo una canallada que no se puede justificar. Para que no digan que yo solamente hablo de las cosas bonitas. O sea, le pillé una canallada que él supo que era una canallada, porque publicó 3 veces la justificación. Y le dijo a Bolívar, encúbrame. ¿Cuál fue la canallada? Haber mandado fusilar 39 oficiales españoles capturados en la batalla de Boyacá. Una canallada. O sea, uno no manda a fusilar al que está prisionero y es buena persona y es bonito, como era Barreiro. Resulta que los capturados en la batalla de Boyacá eran 38. ¿Y por qué mandó a fusilar 39? Porque un viejo loco español de apellido Malpica, el día del fusilamiento estaba en el atrio de la catedral y soltó la boca, diciendo, ya vendrán quienes le arreglan el caminado. Y le contaba a Santander, y Santander dijo, métanlo a la fila. Y fusilaron al viejo Malpica. Eso se llama delito de opinión pagado con el fusilamiento. Eso no tiene justificación. Y él se dio cuenta. Y publicó 3 veces la justificación de por qué mandó fusilar. Eso se lo pillé, y él lo sabía, y yo no me lo perdono. Un poco de esa línea de pensamiento, Armando, hace un momento hablaba con el señor Umaña, está por ahí, sobre el hecho de que esa animadversión, esa polémica, que a veces se torna muy agria, entre santanderistas y bolivaristas, subsisten tantos años después. ¿Qué te dice este libro sobre eso, sobre la base real de esa animadversión tan fuerte? Bueno, si Santander creó el mito de Bolívar es porque lo amaba. Es más, en el relato original de la batalla de Boyacá, que fue una batalla chimba porque salieron corriendo, y ellos simplemente van detrás persiguiéndolos, Santander dice,
si yo me hubiera encontrado en el campo de batalla Bolívar, si lo hubiera visto, yo le hubiera besado la mano. Estaba tragado de frío. Por eso yo olvido. Y lo sigue amando. Le hace todas las tareas. Por ejemplo, necesito que me mande 35.000 juegos mensuales donde esté yo. Se los mandaba. Necesito que me libere 3.000 esclavos para la campaña. Él hacía todo. Pero resulta que cuando Bolívar regresó de la campaña del Perú, él venía con unos cuentos políticos que no los acepta ningún liberal. Yo no lo hubiera aceptado. Presidente vitalicio. Imagínense el presidente actual vitalicio. Senado vitalicio. Vitalicios. Presidente y Senado vitalicio. Los liberales de Venezuela y la Nueva Granada, ese cuento no lo pueden comer. Eso estaba en la Constitución de Bolivia, que había elaborado Bolívar. Entonces, él y los liberales amigos dijeron, esa vaina no la podemos comer, ese sapo. Ahí empezó la bronca. Pero una bronca política y ideológica, no es personal. Y luego, ya cuando llega a Santa Fe, ya cuando llega a Bogotá y se enreda la pita, pues se va a Ocaña, y en Ocaña se acaba de desgarrar, porque en Ocaña se agarraron los dos bandos. ¿O cómo iba a quedar la nueva constitución? Y eso fue un fracaso de Ocaña. Y luego los venezolanos empezaron a decirle a Bolívar, es chilo, rompa con él. Y finalmente Bolívar le mandó una carta diciéndole, usted no me vuelve a mí a escribir, como dice a veces mi mujer, no me vuelve a hablar. Entonces Santander no se pudo volver a hablar. Entonces, ¿quién rompió? Fue Bolívar. Ahora, ¿qué descubrí yo en este? Una cosa que no les he contado. ¿Qué descubrí? Resulta que el 25 de septiembre de 1828, 100 y pico de hombres se metieron al Palacio de San Carlos. A algo. El juez que crearon para ese caso era Rafael Urdaneta, de Maracaibo. Y Rafael Urdaneta dijo, ¿yo cómo hago para matar a estos? Tengo que matar a Santander, tengo que matar a José Padilla, y tengo que matar a una cantidad de gente. ¿Cómo hago para matarlos? Como juez. Entonces inventó un cargo falso. Entraron a matarlo al Libertador. Y todos nos comimos el cuento. Es que entraron a matarlo. Y como entraron a matarlo, pues obvio, fusilen. A Santander le dieron pena en fusilamiento. Que luego la conmutaron por el destierro. Muy bien. Entonces yo me leí el expediente judicial completo, porque ha sido publicado. Y resulta que los que declaran, entre ellos Florentino González, dicen lo siguiente: señor juez, ¿cuántas personas se necesitan para matar a Bolívar? ¿Cuántas? Responde, necesitan 4. ¿Por qué él anda por Bogotá sin armas? Acompañado de una persona sin armas. Necesitamos 4 para matarlo. Entonces dígame, ¿como para qué vamos a meter 110 al palacio? Dígame, ¿como para qué? Si metimos 110 es porque el objetivo era capturarlo. ¿Para qué? Para obligarlo a firmar que borrara el decreto de medidas excepcionales y para llevarlo al Senado para que lo juzgaran. El mismo cuento del M-19 cuando tomó el Palacio de Justicia. Queremos enjuiciar al Ministerio de Cultura. Nosotros lo que queríamos era agarrar vivo, para poderlo juzgar en el Senado y para que borrara el decreto de medidas excepcionales. Por eso metimos 110 personas. Para matarlo hubiéramos matado una esquina con 4. El problema es que el tipo, con las zapatones de la amante, se le escapó por la ventana. Porque el palacio, la entrada no era como hoy en día por la calle 11, era por la calle de la Sexta. Y en la oscuridad de
de la puerta actual, que es una puerta posterior, saltó y con el hombre postero escaparon y se metieron debajo del puente en la parte de la 11, de la carrera sexta hoy en día, con la calle sexta. Entonces, a partir del invento de Rafael Urdaneta, que él dice que él quería matarlo como autor intelectual, ahí sí se la cargaron encima y pena de muerte y luego el destierro y luego es el sospechoso de asesinato. Por eso Santander, cuando estaba en Europa, dijo, ah, sí, mi primera demanda es que publiquen el expediente judicial. Y en tanto llegó a Bogotá, lo mandó a publicar. A ver, léanlo, papitos. El problema es que en Colombia la gente no lee. Y como no leen el expediente judicial, siguen con el cuento de que entraron a matarlo. Eso no es cierto. Entraron para agarrarlo. Bueno, quizás en este punto sería interesante si alguien del público tiene inquietudes para Armando, preguntas, comentarios. Si se hubiese sucedido lo de la carta que envió el mariscal ¿Sucre? Lafayette, Ya. el general Lafayette, Lafayette, que son amistados con Santander, ¿era factible que hubiese esa reconciliación? O sea, por parte de Santander. Sí, sí. O sea, él se sentó con Lafayette y Lafayette dijo, yo puedo ser amable comprometedor. Yo puedo hacer que ustedes se amicen. Y Santander dijo, hágale. Yo quiero ser amigo de él, pero él fue el que me dijo que no le hablaran. Sí, la pregunta precisamente porque en ese encuentro fue... En derechura. 2, me ponen el uniforme militar. 3, me hacen una tumba para mí solito. No me metan en la tumba de otra persona. Y fuera de eso me pone una lápida diciendo, este hombre fue muy importante para el hombre. Sencillo lo que pidió. Y para cumplir la voluntad se necesitaron 100 años. 100, porque los muertos no mandan. ¿Qué hizo la viuda? Primero se lo prestó a todo el mundo para que paseara por Bogotá. 3 días en San Francisco, 2 días en Santo Domingo, lo pidió Pedro San Bartolomé, le dieron vueltas a Bogotá 8 días. Segundo, lo metieron en la tumba de un briseño, no la de él. No le mandaban a hacer una tumba para él. Tercero, la viuda fue y lo sacó, lo forró en una lámina de zinc y se lo llevó para la casa. Allá estuvo hasta que ella murió. Cuando murió, volvió al cementerio, pero no a la tumba de él. Y a los 100 años, finalmente le pusieron la lápida. Los muertos no mandan, así que tomen medidas cuando van a morir. Que nadie les va a hacer caso a ustedes, lo que ustedes dijeron. En el testamento, Santander dice, de mis bienes le dejo una suma de dinero para la escuela de primeras letras y Villa del Rosario. Él le dejó a San Bartolomé su edición de la Biblioteca Británica, pero él siempre pagó de su bolsillo el funcionamiento de la escuela de Villa del Rosario. Y al morir se dijo, y además, ahora dejo en mi testamento una suma para él. Él sí se que fue en la Capilla Santa Ana. ¿Perdón? ¿La que fue en la Capilla Santa Ana? No, ¿cuál es? No, la escuela. De Villa del Rosario. La escuela de Villa del Rosario, la escuela de primeras letras que funcionaba en Villa del Rosario, no sé dónde, pero él pagaba de su bolsillo anualmente lo que costaba esa escuela. Es que la escuela se creó en el año 93 cuando se instaló la villa, pero esa escuela tuvo muy bajos recursos. Cuando Santander viene a la vida pública, lo primero que ve es que la Villa del Rosario de Cúcuta tuvo más adepta al tema escolar, cosa distinta a la de San José, que fue más adepta al comercio y al negocio y otras cosas. Entonces, una de las cosas que él ve es que la escuela, que estaba a cargo del cabildo, ve que las rentas del cabildo son muy pobres, muy escasas, y es cuando él decide que esa escuela que venía desde el año 793 la asumiera, pues él la podía... Es que la pagó de su bolsillo, correcto. No lo pagó el Estado. No hubo manera de que el cabildo tuviera recursos, entonces lo asumió él mismo. Él mismo pagaba, mandaba la anualidad. Hay algunas menciones que dicen que había una finca que de los recursos que generara esa finca también derivaran a proporcionar recursos. No, hay un capítulo sobre los bienes. Él no tuvo propiedades en Villa del Rosario. Acuérdense que él es de la tercera cochada.
La finca de él, sus propiedades, las adquirió con los saberes militares y los sueldos. Y su finca es muy famosa, Mato Grande. Tuvo otra finca y finalmente una finquita en Tena, Cundinamarca, donde pasó los últimos años. Pero en Villa del Rosario él no menciona ninguna propiedad. Armando, mire, ahí en la obra... Ah. Buenas tardes. Mi nombre es Nicolás Lizcar. Yo personifico hace unos 3 años al general Francisco de Paula Santander. Yo mandé a hacer mi propio traje y pues ahí estamos en la lucha de enaltecerlo y potencializarlo, ya que para mí pues, es la persona más importante y representativa en la historia de Colombia, hablando en Colombia. Entonces a lo que voy, profe, la pregunta, en los diferentes espacios que poco a poco he ido ganándome para personificar al general Santander con monólogos o con discursos, muchas veces me he encontrado muchas personas venezolanas y yo tengo información de que pues, él no fue como tal el artífice, como usted ahorita lo acaba de decir, de la noche septembrina, y muchas veces han atacado y me han atacado, digamos que de manera diplomática, el tema de Santander. Una vez en la biblioteca de Cúcuta se me acercó una persona, me acuerdo de que era de pelo largo, era ya de edad, y me dijo que si a mí no me daba pena ponerme el traje de Santander. Entonces pues yo diplomáticamente hablé con él y digamos que no me salí de las casillas, pero en cierto modo sí me sentí ofendido un poco. Entonces a lo que voy es con la información que usted nos ha regalado, porque hay muchos videos en YouTube que yo he visto suyos, profe, hay mucha información, para ser puntual con alguna persona que quiera desmeritar el trabajo y la vida y obra del general Santander, como por no entrar en esa discusión, ¿cómo cree usted que yo con el personaje de Santander y de enaltecerlo y potencializarlo debería responder a esos ataques? ¿Sí? Entonces es como para ampliar un poco lo que yo he venido tratando de hacer, porque yo ya creo una corporación que se llama Corporación Cultural Descubriendo Nuestro Legado, con el mismo objetivo, enaltecer la vida de Si se Santander. quiere llenar de argumentos, Esa es la pregunta, mi si profe. se quiere Muchas llenar de gracias. argumentos en favor de Santander, se sienta pacientemente y se lee las 657 páginas. Y ahí está toda la respuesta a sus preguntas. Igual todos los videos que usted tiene en YouTube, Incluyendo un capítulo del gran calumniado. todos los videos que usted tiene en YouTube, todos me los reviso junto con Ahora le toca sentarse a leer eso con juicio. Por eso estamos acá, profe. Bueno, gracias. Armando, una de las cosas que son muy reiterativas en la historia tradicional colombiana es llamar a Francisco de Paula Santander el padre de la educación y Santander como educador. Yo quisiera que se desenamorara un poco del personaje y nos muestre en términos reales. Él es el padre de la educación. Santander no educó, no era maestro, trajo los libros, o sea, administrar recursos, ejecutar una ley del Congreso y tomar decisiones administrativas, ¿lo hace Santander educador o estamos interpretando mal el tema? Mire, Santander fue muy bien educado desde que vivía aquí en las Indias. O sea, aquí alguien le enseñó muy bien latín antes de ir a Santa Fe. Él llegó al colegio, a San Bartolomé, sobrado en latín y en letras, y en historia latina, historia romana, historia griega. Y allá lo agarró su tío, el párroco del Sagrario, el canónigo Maña, que era su acudiente y le acabó de profundizar su conocimiento del latín. Aquí hay un capítulo dedicado a las lecturas de Santander, donde yo identifico todos los autores griegos y romanos que él se leyó. Y cada vez que él escribe un texto, no hace sino citar a todos los autores romanos y griegos. O sea, tiene un gran conocimiento, una gran biblioteca. Por lo tanto, él conoce muy bien la educación. Ahora, ¿por qué es tan importante en la historia de la educación colombiana? Muy sencillo. Hasta la época de la independencia no existía sino una única universidad y era de papel, que es Santo Tomás, que está en el convento Santo Domingo de Bogotá. ¿Por qué era de papel?
Porque en la vida real los estudiantes iban a los colegios mayores, San Bartolomé o el Rosario, o el seminario de Popayán, o el colegio de Pinillos. Pero los colegios mayores no pueden dar títulos. Pero son colegios mayores, no son universidades. Entonces, ¿qué hacía la gente hasta 1810? En la vida real estudiaba en San Bartolomé del Rosario, colegios. Y el día que se quería graduar, iba a buscar a los dominicos del convento y les decía, yo quiero graduarme. Y le decían, muy bien, pague la propina, o sea, los derechos de grado. Y le creaban un tribunal examinador. Y si pasaba el examen con los examinadores, le daban un título en latín que decía, la Universidad Santo Tomás, le da título de doctor. Todos se grabaron de Santo Tomás, pero eso está en el papel, porque en la vida real no había la universidad. Muy bien. Santander recibe la orden de la Constitución y la ley de que hay que crear escuelas públicas y colegios. Ahora, y él se puso a hacerlo. Entonces, ¿cómo lo hizo? Primero, declara abolido el privilegio de los dominicos para dar títulos. A empezar, ya que le quitó a los dominicos el privilegio para dar títulos, creó 3 distritos universitarios. El central, en Bogotá, el segundo, en Popayán, y el tercero, en Cartagena. Y dijo, a partir de ahora va a haber 3 universidades. Y las hubo. Y dijo, cada provincia tiene que tener un colegio provincial. Y todas las provincias lo tuvieron, hasta Florida Blanca. Y todas las parroquias deben tener una escuela parroquial. Es mi orden. Y él se puso en acción. Pero lo puso en acción antes de Villa Rosario. Eso lo está haciendo él desde el año 20. Antes de que le den la orden a Villa Rosario. Y cuando él estuvo en los Estados Unidos, consiguió que le donaran pizarras, gises, tablas de lectura, tablas geográficas. O sea, él le invirtió toda la plata a las escuelas públicas, a los colegios y a las universidades, y fuera de eso de su bolsillo, a la escuela de Villa Rosario. No estoy diciendo que él sea un educador, porque él no se puso a dar las clases, pero él creó la estructura administrativa para los distritos universitarios, los colegios provinciales y las escuelas. Y lo logró él, y luego lo haría José Ignacio de Márquez. Y trajo los libros de venta. Y trajo pizarras, gises, trajo catecismos, y trajo tablas de lectura, tablas de tablas. O sea, yo dediqué un capítulo a la labor instruccionista. Sí. Usted sí es promotor de la educación. Él es, digamos, él es el ministro de Educación, pero eso no quiere decir que él diera las clases. Sí. Por lo tanto, no es un educador, es el que creó el aparato administrativo para escuelas públicas, colegios y universidades. Eso antes de él no existía. Sí. Y el rol de Vicente Azuero ahí, frente a la querella ventamista, ¿cómo la vivió el hombre? Esa es una pelea que no debió darse. Sí. ¿Por qué? Porque es que resulta que pasó como con el marxismo en Colombia. La misma historia. ¿Alguien leyó a Marx? No lo leyeron. Leyeron los manuales de Nikitin, de Marta Harnecker, de Luis Althusser. No leyeron a Marx con juicio en alemán, ni en francés, ni en inglés. Leyeron los divulgadores. Sí. Nadie leyó a Bentham en inglés. Leyeron traducciones amañadas y corregidas españolas. No estaban peleando por nada, porque realmente estaban leyendo unas traducciones amañadas de Bentham. Y nadie se sentó con juicio en leer a Bentham. Estaban mamando gallo, como sucede en la universidad pública, que parece que sí, pero no. Es lo mismo que el marxismo, la misma historia miserable. Nadie se va a leer a Marx en alemán. No, se leen los manuales divulgatorios del editorial Progreso de Moscú o de China Reconstruye. Y eso es lo que creen que es Marx. Lo mismo pasó con Bentham. Es una polémica chimba que no tiene sentido. Ahora, que Azuero joda con eso, es un problema de Azuero, es un problema de Santander. Doctor Martínez, respecto a Bentham, que ciertamente Santander lo visitó en su residencia en Londres, ¿hay algunos detalles aparte
lo que menciona Santander en su diario. Claro, hay un capítulo dedicado al viaje de Santander por Europa, que es extraordinario. O sea, él dijo, yo voy a Europa a aprender. Y se lo pasó aprendiendo de verdad. O sea, a él lo recibieron como un jefe de Estado en el exilio. Todo el mundo le abrió las puertas. Y él dijo, yo tengo que ver lo que me va a servir. Él estaba seguro que él volvería como presidente. Entonces él dijo, quiero que me lleven a ver asilos, quiero que me lleven a ver talleres de niños, quiero que me lleven a ver colegios. Él se fue a ver lo que pensaba que le iba a servir al volver. Sí, incluso me montó en la locomotora de... Él fue a verlo todo. Y otra cosa es, dijo, yo voy a ser un caballero refinado. Voy a aprender a comer con 18 cubiertos, con 10 vinos. Y como él se fue con 3 criados, le dio, mijito, a aprender a poner una mesa. Cómo van los cubiertos, cómo van las copas, cómo van los vinos. Y entonces él cuando habla, hace su diario en Europa, dice, yo estuve en una cena donde se abrieron 15 vinos. Era una cena. Y habla de las comidas. Cuando él volvió con un príncipe de Bonaparte. Lo acompañó, el joven Bonaparte, hijo de Lucien Bonaparte. Y él en su gamoso le dice, le manda una carta a su hermana Josefa, la que siempre amó, de la última cochada. Y le dice, ya voy para allá. Le mando a mis criados para que ponga la mesa, porque este príncipe Bonaparte no va a decir que son unos montañeros, que no se van a poner una mesa. Entonces él sí aprendió 40.000 cosas. Y compró la enciclopedia británica, compró libros, mandó a hacer ropa, aprendió francés, aprendió inglés. O sea, él vino, su último gobierno es el mejor gobierno, porque se preparó para ser presidente. Lo que no había hecho David Burnett es estudiar el último gobierno, que va del 32 al 37, que fue su mejor gobierno. Y al terminar el gobierno dijo, ahora voy a inventar la oposición. Él inventó en Colombia la oposición al gobierno Márquez. Para uno, una calaverada, porque Márquez no se merecía esa oposición de Santander, que llevó a la guerra civil del 40. Que afortunadamente él se murió en mayo y no alcanzó a ver el resultado de esa pinche oposición al pobre Márquez. Pero el capítulo del viaje a Europa, yo lo disfruté mucho, porque yo dije, oiga, este tipo sí fue a aprender, este sí sabe ser turista, aprendió a comer, se lo pasaba en museos, se lo pasaba en iglesias. ¿Hay alguna otra mención, por ejemplo, con lo de la visita a la tumba de Washington? Él vio todo. Inclusive él llegó a la Asamblea Nacional Francesa en París y dijo, yo me quiero sentar en el puesto de presidente. Y fueron y lo sentaron allá, en la Asamblea, y entonces él dijo, ahora aquí entiendo por qué hay derecha y por qué hay izquierda. Entonces en Colombia no saben por qué es. Es que allá se sientan los de la derecha y la izquierda. Él lo entendió. Es una cosa maravillosa. Ahora, otra cosa que no les he contado es que toda la iconografía de Santander, que tenemos en todas partes del mundo, vienen solamente de 2 cuadros. Uno es este. Esto lo hizo Francisco Evangelista González, natural de Pamplona, han conocido como Pachito, que es su paje y su compañero de habitación. Santander nunca dormió solo, él siempre dormía con Pachito, hasta que consiguió mujer. Y él le pagó la carrera de dibujo en París, y Pachito en agradecimiento hizo esta imagen en un medallón. Actualmente por detrás le puso un cachito de pelo y se lo mandó a la sobrina. Todo viene de aquí y viene del carboncillo de José María Espinosa. Y ahí viene toda la iconografía inventada. Todo lo demás es inventado. Esas son las fuentes de toda la iconografía. Luego en París hicieron un grabado donde aparece una cinturita de avispa, una señorita, porque él en su última época se engordó. ¿Por qué? Para tragar carne, nada de ensalada, yuca y papa. Sí, el de Salvador Moreno. En su última época él se engordó. Ahora, él es un hombre alto. Su paje, su criado, José Delfín, dice en las memorias que le hicieron escribir ya de viejo, dice, cuando había una reunión en Bogotá, solamente sobresalían 2 cabezas.
por encima de todos. La de José Manuel Restrepo y la de Santander. Era un hombre alto, fornido, vigoroso, con voz gruesa, y él cuenta en una anécdota que cuando Bolívar está en el Coliseo en la noche del baile, dice: me quiero ir. Entonces Santander le dice: vaya usted adelante, general, y yo detrás lo protejo. Santander tiene una capa y abrió los brazos con la capa, y José Delfín venía detrás. Y dice José Delfín: cuando él le abrió la capa a la altura de los brazos, Santander no se veía, porque Bolívar no se veía. Bolívar era un chiquitín, lo tapaba totalmente desde los hombros. Eso quiere decir que era un hombre muy alto, para poder tapar completamente a Bolívar desde los hombros. Era un varón. Armando, las virtudes como ejecutivo, las virtudes como gobernante, su estilo para gobernar, el Consejo de Gobierno, o sea, ¿qué resaltamos Bueno, ahí? La mejor fuente para saber sobre eso es José Manuel Restrepo. ¿Por qué razón? Porque José Manuel Restrepo se sentó con él todos los días en el Consejo de Gobierno. Todos los días de la vida. Desde 1821, José Manuel Restrepo hasta el 27 fue secretario de Gobierno. Entonces lo veía todos los días y veía qué hacía Santander. Y luego lo vio en la época final. Y además es el primer historiador de Colombia, que su libro se lee en 1827, Historia de la Revolución. Y Restrepo dice: este hombre es de una capacidad de trabajo impresionante, de una disciplina laboral, de una manera de escribir impresionante. Dice: este arrastrado le hace los despachos militares a Antonio Bando y le dice: firme. O sea, escribía por los secretarios. Era un loco escribiendo. Hacía despachos de 4 secretarías, menos la de reserva, porque usted no se dejaba. Pero cuando estuvo Antonio Bando, secretario de guerra, él le hacía todo y le decía: firme. Dice: la capacidad de trabajo era impresionante. La disciplina. Dice: yo no conozco a nadie con tanta capacidad de trabajo burocrático. Era un burócrata completo. Segundo, era un hombre que parecía haber nacido en Villa Rosario. Irascible. No soportaba que le llevaran la contraria. No. Le sacaban la piedra si lo contradecían. Decía: este hijo de puerca no le puede llevar la contraria. Era bravísimo. Tercero, le encantaban los chismes políticos. Se iba siempre al Altozano a ver cuál era el chisme político. Subía todos los chismes políticos. Y si había algo en la prensa, él contestaba. Y otra cualidad que los ingleses siempre le reconocieron: los ingleses siempre jugaron con Bolívar, no con Santander. Pero le reconocen algo: que es un hombre que tenía empatía con las clases bajas. O sea, dice, se sienta en un potrero a comerse una carne con los campesinos, sin ningún problema. Me encanta eso. Y fuera de eso, sabe tocar tiple, Eso era lo que yo... sabe tocar guitarra. Y dijo: mi madre es un seductor, se sienta con los campesinos a comer yuca y papa, saca la guitarra, saca el tiple, los encanta. Era un seductor con las clases bajas, porque se sentaba con el que fuera. O sea, era un hombre que tiene una cosa que se llama empatía con los demás, pobres o ricos, no importa. En Europa cayó muy bien. Y cayó con la familia Bonaparte. José Bonaparte, que fue rey de España en 1810 a 1812, Chalomita, que le van a Napoleón, vivía en Nueva York, y lo invitó 3 días a dormir con él. Amiguísimos, José Bonaparte. Amiguísimo con toda la familia Bonaparte en París, en Roma, y se trajo el joven Bonaparte. O sea, él se juntaba con lo mejor de Europa, que es los Bonapartes, y con un campesino en un potrero a comerse una carne con papa. Un hombre con una capacidad de seducción. Hubo un político reciente que yo conocí personalmente, me parece que antioqueño, que tenía esas cualidades. ¿Qué hay de la perspectiva de Santander, su habilidad electoral? Alguien dice que es en realidad para Colombia, el padre del clientelismo institucionalizado. O sea, ¿qué podemos decir ahí? No, eso sí está claro. O sea, él conocía la filigrana electoral.
Él sabía quién iba a ser elegido. Ocaña, lo tenía claro. Inclusive para Villa del Rosario. En Villa del Rosario tiene 7 informantes que le mandan cartas que él está discutiendo. Él está enterado. Tiene una red de informantes. Y él manejaba las elecciones. Él inventó el clientelismo en Colombia. En todas las elecciones, él mete la mano. Pero, afortunadamente, lo detuvieron. No hubiera sido una desgracia para nosotros. En la elección de 1836, cuando él ya se tenía que ir al 37, él dijo: yo quiero que a mí me suceda el general José María Obando. Eso en México se llama el dedazo. El que se va señala con el dedo que no lo hace. Eso es un dedazo. Santander inventó el dedazo en el 36. Lo derrotaron, afortunadamente, porque Dios es grande. Le ganó Márquez. Sí. Él no debía hacer eso. Le dijeron: usted no haga esa vaina, no se metan en las elecciones. Él no podía, se metió en las elecciones y lo dijo claramente, y luego sacó un artículo explicando por qué se metió, pero afortunadamente lo derrotaron y no tenemos en Colombia el dedazo. Y ojalá no lo tengamos en el futuro. El que se va dice a quién nos va a dejar. El que diga. Ojalá no tengamos esa tradición colombiana, que es la tradición mexicana. Bueno, pues ojalá no se repita. Permítame hacer una observación que es bastante cómica y una pregunta. La observación me la hicieron ver en Roldanillo, Valle del Cauca, en 2019, en un encuentro de mujeres poetas. Yo llegué por primera vez como toda novata, hice mi conversatorio, mi ponencia. Entonces en la cena me dijeron: ¿esta era santanderiana? Yo dije: no, vengo del norte de Santander. Digo: ¿y se le nota? Se parece al general Francisco Pablo Santander. Mire, ni una sonrisita. El general, ¿dónde lo ven sonriendo? En ningún libro lo ven sonriendo. Siempre serio, amargado y como buen santanderiano. Entonces me hicieron esa acotación en Roldanillo y yo dije: la verdad, nunca sonríe. No, dígale que lo pasaba riendo y tocando tiple. Nunca sonríe. Y la pregunta mía, no, pero me ha dejado pensando eso, ningún cuadro. No, dígale que no es cierto. No sonríe en ningún que cuadro. sí se reía, le encantaban los chismes políticos, le encantaban las mujeres y tocar tiple. Y la pregunta mía es: ¿Mercedes Ábrego era informante de Santander? No, es de Bolívar. Ella no fue, ella se conoció con Bolívar, no era informante de Sí, Santander. no, sí, de Bolívar. era en la época, ¿No era informante de Santander? en la época de la, sí, probablemente sí. Eso que tú dices, tal vez responde más a los patrones iconográficos de cada época, ¿no? Quizás tú, Marisol, puedes confirmar eso. No se usaba pintar a la gente sonriendo. No era el patrón. No era la imagen de un prócer. Ok, gracias. Ya puedo aprender por el lado. En la administración financiera se le acusó de usar las minas de Zipaquirá como plata de bolsillo. Bueno, el libro de cuentas que está publicado en facsímil y la otra documentación que tuviste haber trabajado, ¿cómo ve la administración financiera? Digamos que la transparencia, lo acusaron de corrupción, ya usted comentó que no es cierto que haya gastado o malgastado la plata del empréstito, pero ya en el ejercicio de lo público, ¿quién se hizo cargo de las finanzas? ¿Cuál fue su ministro más representativo? No, las finanzas siempre fue José María de Castillo Urrada, Sí. el primer hacendista. O sea, todas las cuentas de Hacienda del año 21 las lleva José María de Castillo Urrada y las lleva todo su Ministerio de Hacienda. Pero sí las salinas de Zipaquirá fueron la caja menor de Palacio. Lo que pasa es que las salinas tienen una ventaja, es que las salinas producen liquidez. Sí. Porque eso se paga de contado, pasado. Entonces, la liquidez, lo metálico que entra a Hacienda, siempre viene de las salinas, pero eso lo maneja el secretario de Hacienda, lo maneja el presidente. Ahora, bueno, del empréstito que se hizo bajo el empréstito de Rubla, él no vio un peso. Él tiene toda la razón. Él no vio un peso. ¿Por qué? Por la manera como se distribuyó este empréstito. Este empréstito llegó a Caracas, llegó a Cartagena, llegó a Nueva York, y se embarcaron a comprar barcos chimbos para la expedición famosa a San Juan de Ulúa. A Santander le llegó lo que poquito que llegó para pagar sueldos, pero esa plata se diluyó, pero eso no llegó a manos de Santander. Lo que llegó a manos de Castillo Urrada. Pero hay país totalmente falso porque él decía: esta plata yo no la vi.
Eso la vieron los agentes estando en Estados Unidos y en Londres. Eso no llegó, y lo que llegó a Caracas, lo que llegó a Cartagena. Esa plata la vio más el gobernador de Cartagena, el intendente de Cartagena, el enemigo de José Padilla. De mujer. Entonces, en la rabia que le dio a Manuelita, se le tiró a Bolívar y le dañó la cara. Apócrifo el documento, falso. Y así encontré muchos documentos apócrifos, que eran mitos. Ahora, O'Leary le pidió a Manuelita, saben que ella se fue a vivir a Paita, donde murió, dijo, hágame un informe de usted que vio la noche del 25 de septiembre. Y ella le sentó y lo hizo. Entonces sí tenemos un informe que hizo Manuelita muy preciso de qué pasó esa noche. O sea, llegó Bolívar, se inventó todo, se inventó la tina de agua caliente, ella le leyó dónde dejó la espada, dónde dejó las pistolas, las botas las mandaba a lustrar, no había botas, él salió con los zapatones de lluvia de ella, eso sí cuenta ella con pleno detalle qué pasó. Pero Manuelita intenta aclarar que venían por él para prenderlo. Nunca iban a entrar a matarlo. Como dicen todos, se declararon, pero señores, hubiéramos matado entre 4. ¿Para qué nos íbamos a tomar el trabajo de meter 110 personas? ¿Para qué? Pero sin esa acusación no hubieran podido fusilar a 15, que se mataron 16. Y de paso se echaron al pobre negro José Padilla, que no tenía velas en ese entierro, pero es que ya se la tenía sentenciada. Doctor Martínez, también hay una cosa, no sé si dentro de los libros que leyó Santander, él debió haber leído las aventuras del joven Werther del Guedo. No la tengo registrada. ¿No? No, él leyó mucha historia de Roma, mucha historia de Grecia. Se leyó completo las obras de Plutarco, se leyó el Cornelio de Nepomuceno porque era obligatorio, era texto obligatorio. Y él sabía mucho de la historia romana, leyó Tito Livio, o sea, él fue muy bien educado, por su tío. No, la cuestión es que hay una similitud entre el comportamiento de Santander con Mica y lo que las aventuras de joven Werther. No, a él le tocó así. Ahora, esas niñas o cañeras le dieron mucho que hacer en Bogotá. Y bueno, hay otras versiones que yo tengo del hijo natural, pero eso no puede encontrar ningún testimonio documental, entonces no puedo decir nada. Porque, o sea, si no hay testimonio documental, ¿para qué invento? Entonces hay muchas cosas que uno sabe que no se pueden decir, porque no hay ninguna huella, porque él las borró. Y luego, doña Sista acabó de borrar. Quizás algún día en París aparezca el archivo Nicolás, y ahí sí aclararemos muchas cosas. Quizás se quedó París en algún lugar. Pero el chico sí hay datos con los dominicos, cuando se los dio a su cuidado en la primera infancia. Recuerda que encontramos ese documento la otra vez en Santo Domingo, donde le recomendó al prior que ahí le dejaba al niño, le regalaron un caballo. Él estuvo pendiente en todo caso del niño. No, le dejó un legado. Sí. Claro, un legado de testamento. Sí. Armando, hay un asunto cuando se habla de la vida administrativa de Santander, su papel en la construcción del Estado. Hay por lo menos un detalle del cual pues yo soy participante, su visión de la industria. Él apoyó la creación de la primera ferrería que tuvo este país, la ferrería de Pacho, que era una cosa de una importancia enorme, porque aquí durante la colonia era obligatorio importar hierro de España, únicamente hierro y acero. No se producían, los españoles no permitían que se produjera. Viene la independencia y este país prácticamente se queda sin suministros. Estábamos abocados a la importación de Inglaterra, pero era una cosa costosa y difícil. Y Santander apoya eso, que es una muestra de una visión hacia el futuro muy importante. Sí, pues él por lo que vio en Europa, él se dio cuenta que había unas industrias que había que poner. Primero, porcelana. Se fue a Sèvres, a ver la fábrica de Sèvres de porcelana, y fue a Inglaterra. Él amaba las porcelanas, y la prueba la tiene Susana en su museo. La vajilla de doña Sista, marcada. Entonces
Entonces él dijo, tiene que haber una fábrica. Y la fábrica de porcelana se creó en Bogotá en 1835 y produjo porcelana. Él amaba la porcelana, amaba los cubiertos de plata. Y sabía que este país no tiene desarrollo sin la ferretería. Es más, José Bonaparte invirtió en la ferretería de Pacha. Pero eso había que traer a los técnicos, porque ¿quién iba a saber fabricar eso? Entonces él sí se dio cuenta que había que tener una cantidad de industrias y trató de apoyar las que podía. Y hay siempre se acusa de que es proteccionista, o sea, hay que proteger de las importaciones la industria que están haciendo. Y él siempre le caracteriza como un proteccionista. Y Márquez lo acompañaba en ese proyecto, o sea, si vamos a tener industria hay que protegerla en la infancia respecto de las importaciones. Y él lo hizo así. Él, por ejemplo, se dice que andaba con trajes hechos con lienzo gordo de charalá y del Socorro para estimular el consumo de ese lienzo gordo de algodón que viene de la provincia de Socorro. Se vestía así. Él hizo lo que se podía hacer en ese momento, lo que se podía hacer sin tener el conocimiento. Digamos, Mosquera es el que va a hacer mucho más. A Mosquera le tocó otra época que había más riqueza y había más gente que quería venir a invertir. Y Mosquera fue el que desarrolló muchas cosas industriales que en la época no eran posibles. Armando, la diplomacia. ¿Cómo asumió? Bueno, tuvo 3 gobiernos y en los 3 debió hacer cosas distintas, pero como el gobierno más contundente en la construcción del Estado Nacional Colombiano es el tercero, ¿cómo asumió la diplomacia? ¿Quién se encargó de la diplomacia? ¿Cuál fue su visión frente a las potencias y todo? Mire, en su primer gobierno, su gran esfuerzo es lograr que Gran Bretaña y los Estados Unidos reconozcan la existencia independiente de Colombia. Y ahí metieron la ficha a todo, Pedro Gual, todo el mundo ve cómo hacemos. Los Estados Unidos fueron los primeros que dieron el reconocimiento. Inglaterra rápidamente se montó porque dijo, si no nos metemos rápido, los Estados Unidos nos van a sacar del comercio atlántico. Y luego vinieron los demás. Por eso, durante el primer gobierno, el primer secretario en importancia es Relaciones Exteriores, el segundo interior, el orden. En el segundo, en el gobierno neogranadino las cosas son distintas. Cuando él llega a Londres dice, cuando yo llegue a Bogotá, no quiero ver un arrastrado inglés, porque todos jugaron con Bolívar en la dictadura de Urdaneta. Yo no los quiero ver, ni pintura, y se tuvieron que ir todos. Y tuvo varias escenas en los Estados Unidos y él viene a jugar con los Estados Unidos, que lo aman porque es el republicano. Bolívar se desprestigió con el cuento de la monarquía. Entonces él viene a jugar con los Estados Unidos. Pero él tiene un problema que hay que resolver urgente, y es el pago de la deuda colombiana. La deuda la tomó Colombia y hay que pagarla. 6 millones de libras esterlinas. El problema es que para poderla pagar hay que repartirla. Y Santander dice, somos deudores y hay que pagar. Y vino Michelena de Venezuela y negociar. La Nueva Granada pague la mitad, porque es por población. Y el resto lo repartió entre Venezuela y el Ecuador. Y la Nueva Granada se quedó con la mitad de la deuda. Entonces hubo una conversión de deuda colombiana a deuda granadina. Y Santander decía, a pagar, señores. Y luego tuvo que... todos los esfuerzos para que España reconociera a Colombia y Nueva Granada fueron inútiles. Es de los países que más tardíamente fueron reconocidos por España, muy tardíamente. Y la Iglesia, la Santa Sede. Ahora, Santander tiene una ventaja, como él es camandulero, casado con camandulera, muy religioso, sobrino de un canónigo, la Iglesia lo apoyó siempre. Siempre. Desde que entró a Santa Fe, le dijo a la Iglesia, regáleme los diezmos, regáleme de primicia, estamos jodidos. La Iglesia lo apoyó en todo. Los predicadores hablaban bellezas de Colombia contra España. Logró que todo el clero apoyara el proceso colombiano de la independencia. Lo apoyaron, le salvaron la vida. Cuando lo iban a matar, no solamente fue Nicolás, fueron todas las órdenes y fueron todos los curas y todos los obispos, y
Antes de morir, él se afilió a la Archicofradía del Cordón de San Francisco. Estuvo en la Tercera Orden Franciscana. Yo tenía la sospecha que los 3 días que estuvo en San Francisco, los frailes y Cupuerca le hubieran metido el fraile, El hábito. debajo del uniforme. Afortunadamente tenemos el informe de la exhumación y no tenía debajo el hábito, tenía el uniforme militar, la gorra napoleónica en los pies, botas, pero los franciscanos le colgaron al cuello una camando de inmensa que la tenía puesta. Si se fue con camando la logró. Pero él era católico o era convenientemente católico? No, él era católico. ¿Sí era De católico? familia totalmente católica. De rezar el rosario cuando ya asiste en la cama. El diario de Europa es muy bonito porque él no pierde misa ningún domingo en Europa. Busca donde hay una iglesia católica y va para la misa. Él era muy católico. En el testamento da prueba. Creo en Dios Padre, en la Santísima Trinidad. Tenía confesores, era muy amigo del obispo de Bucaramanga, José María Esteves, lo acompañaron en su lecho de muerte, o sea, él era practicante. Bueno, por parte mía me permito felicitarlo por todo lo que nos ha enseñado el día de hoy. Aquí se ha querido implementar en Villa del Rosario, en los colegios, la cátedra santanderista, no ha sido posible y ahora me doy cuenta del gran personaje que es Santander para nosotros. Y de pronto políticamente no conviene, pero sí debería implementarse la cátedra santanderista en todos los colegios de Villa del Rosario para poder nosotros seguir ese legado y tener grandes hombres que realmente nos den unas alcaldías y unas gobernaciones apoteósicas para arreglar ese norte de Santander. Gracias. Muy bien. No, este libro va a quedar en toda la biblioteca de Cúcuta, va a quedar aquí en la biblioteca de Rosario, en el nombre de la República, en la biblioteca municipal de Grande, en la Academia de Historia. Villa Rosario. En Villa Rosario va a quedar también, va a quedar en todas las bibliotecas ya para que lo puedan leer gratis y el resto que lo compren en la academia. Doctor Martínez, no hemos hablado de la masonería porque siempre... Bueno, eso es falso. Sí, allá hay una Yo busqué toda la posibilidad que eran masones Santander y Bolívar, ¿no? Cero pelito. Bolívar hablaba además de la masonería. Hay un masón Bolívar habló militar, mal de la masonería. Ahí está en el diario Bucaramanga. extranjero que le manda 2 cartas invitando a crear una logia en Bogotá. No respondió. No respondió. aclarado. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Disculpe, el libro lo van a comercializar. Estamos- Ya está comercializándose.